La economía de la atención, Terians, archivo Epstein y la viralidad como anestesia. Somos mercancía, no vendemos productos, vendemos atención. Seguro te ha pasado esto. Entraste 5 minutos a una red social, saliste 40 minutos después. No sabes exactamente qué viste, pero sientes que algo te drenó. Te reíste, comentaste, tal vez te indignaste, y luego una ligera sensación de vacío. Eso no es falta de disciplina, es una arquitectura sistemática, y hoy quiero hablarte de eso. Este video no es para burlarnos de nadie, tampoco es para señalar a una generación, es para entender algo mucho más incómodo. ¿Por qué lo viral nos resulta más digerible que lo confrontativo? ¿Por qué temas ligeros se vuelven conversación colectiva en horas, mientras que temas estructuralmente graves se convierten en un simple ruido de fondo? No voy a hablar desde las conspiraciones. No creo que haya un villano moviendo hilos para que miremos una cosa y otra no. Lo que creo es más inquietante. Estamos participando activamente de un sistema que recompensa lo procesable y castiga todo lo que es denso. El sistema tiende a favorecer lo que retiene con menos fricción, y cada clic que damos no es neutro ni tampoco inocente, es entrenamiento. Antes vendíamos lo que hacíamos, luego vendimos lo que teníamos, y ahora vendemos lo que generamos en otros. Atención. Y si la atención es una moneda, vale la pena preguntarnos en qué la estamos invirtiendo. ¿Qué es la economía de la atención? La economía de la atención no es una metáfora elegante, es un modelo económico real. Vivimos en un entorno donde la información es abundante. Sí, pero el tiempo y la concentración no. Tu atención es un recurso escaso. Las plataformas no compiten por darte información, compiten por retenerte. Hay una diferencia entre elegir mirar y ser empujado suavemente a seguir mirando. No es hipnosis, es diseño. Deslizas una vez y aparece algo interesante. Deslizas otra, algo ligeramente más estimulante. Cuando te das cuenta, han pasado 30 minutos. No porque seas débil, sino porque el entorno está optimizado para minimizar la fricción y maximizar la permanencia. Y aquí es donde todo cambia. Shoshana Zuboff, al hablar del capitalismo de la vigilancia, explica algo fundamental. Las plataformas no solo venden anuncios, extraen el comportamiento. Cada clic, cada pausa, cada deslizamiento, cada segundo que te quedas viendo algo, es dato. Y el dato permite predecir comportamiento, y la predicción permite optimizar ganancias. No eres solamente usuario, eres fuente de extracción. Antes, el mercado necesitaba tu cuerpo en la fábrica. Ahora necesita tu pulgar en la pantalla. Pero esto no significa que alguien esté programando lo que debes pensar. Es más estructural que eso. El sistema aprende qué retiene, y lo que retiene suele tener ciertas características. Es visualmente claro, es emocionalmente inmediato, es replicable, es comentable en pocos segundos, permite pertenecer. Lo complejo, lo ambiguo, lo doloroso, lo que exige contexto, no compite en igualdad de condiciones. Y no porque no importe, sino porque no se procesa rápido. Aquí entra algo psicológico. Cuando aparece un tema confrontativo, algo que implica una injusticia, corrupción, abuso de poder, responsabilidad colectiva, el cerebro activa incomodidad. La incomodidad exige energía mental, pero la viralidad ofrece otra cosa, un cierre rápido, una emoción clara, recompensa social inmediata. Es neuroeconomía básica. La dopamina prefiere microrecompensas frecuentes. Los sistemas de recompensa del cerebro tienden a responder con mayor intensidad a estímulos breves y repetidos que a procesos largos y ambiguos. La indignación simplificada es cognitivamente menos demandante que el análisis estructural, y eso no nos hace frívolos, nos hace humanos dentro de un sistema que optimiza la rapidez. La economía de la atención no nos hace elegir mal, pero sí hace más fácil elegir lo ligero, y esa facilidad acumulada termina moldeando conversaciones públicas. Y ahora, con este marco claro, podemos mirar el primer caso, porque lo interesante no es el fenómeno en sí, es el ecosistema que lo vuelve viral. Terians y la relación humano-animal. En las últimas semanas se volvió visible un fenómeno Terian, personas, muchas veces adolescentes, que expresan una identificación profunda o conexión intensa con un animal. Se volvió tendencia, se volvió meme, se volvió un terreno perfecto para la polarización rápida. Lo entiendo versus me burlo. Y antes de seguir, aquí hay algo importante.
No es un video para decidir si está bien o mal, es un video para entender por qué esto se vuelve tan consumible. Porque si quitamos el ruido, lo que vemos no es solo una moda, es una expresión identitaria. Y la relación humano-animal no es nueva, es ancestral. Mucho antes del Internet, mucho antes de la psicología moderna, el humano ya pensaba en la relación con lo animal. En las pinturas rupestres, los animales no eran decoración, era un centro simbólico. En múltiples culturas, portar pieles no era solo abrigo, era apropiación simbólica de cualidades, como la fuerza, la resistencia, la velocidad o el instinto. En culturas nórdicas, vestían pieles de osos o lobos para entrar en trance previo a una batalla. En Siberia o América, figuras chamánicas usaban máscaras de animales como meditación espiritual. En sistemas totémicos, el animal representaba incluso al clan entero. No era querer ser el animal, era reconocer una continuidad entre lo humano y la naturaleza. La separación radical humano-animal es relativamente reciente, viene con la modernidad occidental, con la idea cartesiana del animal como máquina, con la industrialización, pero simbólicamente nunca dejamos de proyectarnos en lo animal. Entonces la pregunta no es ¿por qué existen los Therians? La pregunta interesante es ¿por qué esto emerge con fuerza en un momento histórico? Porque el contexto importa. Hoy vivimos en un entorno de alta presión social, incertidumbre económica, polarización política, hiperexposición digital. Para muchos adolescentes, la identidad humana socializada puede sentirse rígida, vigilada, evaluada constantemente. En ese contexto, lo animal puede representar una libertad instintiva, pertenencia alternativa, identidad no burocratizada, comunidad simbólica. Tal vez no estamos viendo personas que quieren ser animales. Tal vez estamos viendo personas que no se sienten cómodas con el animal político que les tocó habitar. Y aquí ocurre algo interesante. Lo que podría ser leído como síntoma se convierte en espectáculo. Y ahí entra la economía de la atención, porque el fenómeno tiene todo lo que el algoritmo optimiza: estética clara, performance, contraste cultural, identidad replicable, posibilidad de burla. Un video de 20 segundos con una estética clara es muchísimo más fácil de procesar que un documento judicial de 200 páginas. Uno puedes comentarlo en segundos, el otro exige silencio y el silencio no retiene. El problema no es que exista la expresión, el problema es cuando todo lo reducimos a meme, porque la burla es más cómoda que la interpretación. Vivimos en una fase donde casi todo puede convertirse en contenido, la identidad también. Zayek Valencia habla del capitalismo gore, para describir un sistema donde la violencia y el dolor se integran en el mercado como espectáculo. No significa que todo sea violencia explícita, significa que el sistema monetiza lo extremo, lo impactante, lo que retiene. En la economía de la atención, lo escandaloso retiene, lo polarizante retiene, lo que genera reacción inmediata retiene, y cuando la identidad entra en ese circuito se vuelve performativa, no porque las personas no sean sinceras, sino porque el entorno recompensa la visibilidad. Aquí ocurre una transformación histórica muy interesante. Primero vendíamos nuestra fuerza física, luego vendimos nuestro trabajo, después vendimos la imagen, ahora vendemos visibilidad. La identidad se vuelve capital social. Likes, vistas, comentarios no son solo números, son señales de existencia, y en un mundo donde la atención es moneda, la identidad que genera conversación se valoriza. Pero aquí hay un punto delicado. No es que las personas estén inventando identidad por mercado, es que el sistema amplifica lo que genera interacción. Y lo que genera interacción no siempre es lo más profundo, es lo más procesable. Por eso, un fenómeno identitario puede volverse viral y al mismo tiempo volverse objeto de burla, porque la polarización también es rentable. La burla genera comentarios, la defensa y la discusión generan comentarios, y el algoritmo no distingue entre un análisis sofisticado o una pelea infantil, solo mide la retención. Entonces, la pregunta ya no es si el fenómeno es válido o no. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con él como espectadores? ¿Estamos intentando entender lo que expresa o estamos utilizándolo como entretenimiento colectivo? Y mientras tanto, hay temas que no son jugables. Y aquí es donde entramos al siguiente bloque.
Y hay una aclaración importante. No estoy comparando la gravedad de los fenómenos, estoy comparando su comportamiento dentro de la economía de la atención, lo confrontativo y los archivos Epstein. En paralelo a fenómenos jugables, hay temas que no lo son, temas que no caben en un trend, que no pueden resumirse en 20 segundos, temas que exigen contexto, tiempo y estómago. Uno de ellos es el caso Jeffrey Epstein. Lo que sabemos, como un hecho público y documentado, es que fue acusado y procesado por delitos sexuales. Murió en custodia federal en 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado documentos judiciales relacionados con el caso. Es un proceso largo, complejo, con implicaciones legales y políticas amplias. Y nada más. No estamos aquí para especular, no estamos aquí para insinuar encubrimientos, no estamos aquí para construir narrativas de conspiración. Lo importante no es el morbo, es la diferencia estructural. Este tipo de casos son densos, son jurídicamente complejos, exigen lectura, no ofrecen un cierre rápido, no permiten pertenencia inmediata vía meme. Y aquí viene otro punto delicado. No compiten en igualdad de condiciones dentro de la economía de la atención. No porque alguien lo impida, sino porque lo confrontativo exige algo que la viralidad no exige: sostener incomodidad prolongada. Leer documentos largos, aceptar ambigüedad, reconocer implicaciones estructurales, aceptar que no hay una solución inmediata. Eso no genera una dopamina rápida y el sistema está optimizado para lo que retiene rápido. Entonces ocurre algo curioso. Un fenómeno identitario se convierte en el espectáculo colectivo y un tema judicial de alto impacto se convierte en el fondo permanente. No desaparece, pero se diluye. No porque lo oculten, sino porque no lo sostenemos, y esa diferencia no es moral, es estructural. La viralidad como anestesia. Ahora entremos en lo más incómodo. ¿Por qué lo viral funciona como anestesia? Primero a nivel psicológico. Cuando alguien nos confronta, injusticia, abuso, corrupción, violencia, el cerebro activa su alerta. La alerta consume energía, la ambigüedad genera tensión cognitiva y el cerebro busca regulación. La viralidad ofrece exactamente eso: un estímulo breve, una emoción clara, resolución inmediata, recompensa social visible. Es una microdosis de cierre, mientras que la confrontación estructural no tiene cierre inmediato, no tiene un botón de like emocional, no tiene recompensa instantánea. La viralidad sí. No es superficialidad, es economía neuronal. Pero ahora, a nivel social, participar en una tendencia te da pertenencia, voz rápida, sensación de acción y una identidad colectiva. Pero eso no exige responsabilidad estructural. Es participación simbólica. Puedes comentar, reaccionar, puedes burlarte o defender y sentir que hiciste algo. Pero no te obliga a sostener un análisis complejo. La burla, además, cumple una función psicológica clásica: reduce la amenaza. Freud hablaba del chiste como descarga. Reír es más fácil que procesar. Polarizar es más sencillo que matizar. Y aquí es donde entra la idea central. La viralidad no es trivial, es regulación colectiva, pero cuando se convierte en hábito permanente frente a lo incómodo, se vuelve anestesia. Anestesia no significa que no existe el dolor, significa que no lo sentimos con la intensidad suficiente para actuar, y eso es lo que hace potente a la economía de la atención. No te obliga a ignorar lo importante, solo te ofrece alternativas más procesables. Hay días en que el algoritmo parece terapeuta barato. ¿No quieres pensar en esto? Mira esto, mira este filtro, mira este conflicto simplificado. No es maldad, es optimización. La pregunta es: ¿estamos usando la viralidad para descansar o para evitar sistemáticamente lo que incomoda? Piensa esto: lees una noticia pesada, te incomoda, abres otra pestaña, algo ligero aparece, te ríes y sin darte cuenta el malestar baja. Eso no significa que el problema desapareció, significa que tu sistema nervioso encontró un alivio rápido. ¿Estamos descansando o estamos evitando sistemáticamente? Responsabilidad digital y consumo consciente. Esto no es un llamado a dejar las redes sociales. Y tampoco es un discurso de antes todo era mejor. Es una invitación a recuperar el control y la agencia dentro del sistema. Si la atención es moneda, entonces cada clic es un microvoto, y votar sin pensar no es libertad. Yo mismo lo noto.
Hay días en que entro a distraerme 5 minutos y salgo 1 hora después con la sensación de haber estado activo sin haber profundizado en nada. No es culpa individual, es hábito colectivo, pero los hábitos se pueden entrenar. Aquí te dejo un método simple, llamado triple C. Primero, checa. ¿Estoy viendo esto porque me importa o porque me regula emocionalmente? 2. Cuestiona. ¿Esto me aporta contexto o solo reacciono? 3. Cierre. Si ya cumplió su función, lo cierro. No es detox digital, es criterio aplicado. No compartas por impulso. Si algo te enoja demasiado, espera. La indignación rápida es combustible del algoritmo. Verifica antes de reenviar. La responsabilidad digital no es censura, es madurez. Alterna ligereza con densidad. No todo debe de ser pesado, pero si solo consumes lo ligero, entrenas tu cerebro para evitar lo complejo. La atención también se entrena. Aprende a sostener 5 minutos de incomodidad. Es una habilidad política y psicológica. Y no se trata de dejar de reír, se trata de no usar la risa como un escudo permanente. Volvamos al inicio. Somos mercancía, no porque alguien nos lo imponga, sino porque participamos en un sistema donde la atención tiene un valor económico. No porque hayamos perdido agencia, sino porque operamos dentro de una arquitectura que monetiza nuestra permanencia. La relación humano-animal no es nueva, la identidad no es trivial, los fenómenos juveniles no son automáticamente decadencia, pero cuando todo se convierte en contenido, corremos el riesgo de confundir el síntoma con espectáculo. Y cuando lo confrontativo se vuelve demasiado incómodo, la viralidad aparece como alivio. La pregunta no es si debes mirar tendencias, la pregunta es, ¿estás dejando de mirar algo importante porque incomoda demasiado? Como en el arte, que no resuelve problemas, los hace visibles, este video no pretende darte respuestas definitivas, pretende incomodarte lo suficiente como para que observes tus propios patrones de atención. Porque si la atención es moneda de cambio, también es poder. Y tal vez lo que necesitamos no son más certezas rápidas, sino más preguntas incómodas. En definitiva, más preguntas que respuestas. Si quieres que profundicemos en alguno de estos bloques con más fuentes, más análisis o más matices, escríbelo en los comentarios. Y si este video te movió algo, compártelo con alguien.